Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes en este día tan especial. Hoy es un día en el cual el mundo entero está celebrando el Día de Acción de Gracias y pues quiero enviarles saludos a todos ustedes en el día de hoy. Pero volver al campo de guerra, vamos a hablar. Si están furiosos y enojados por lo que he dicho en cuanto al diezmo, se van a poner peores ahora que voy a hablar de esto. Es muy importante reconocer que tenemos que estudiar la Biblia. Yo tengo varias noches estudiando, leyendo, aprendiendo más y más. De verdad, hermanos, les recomiendo no solamente leer la Biblia, pero estudiarla. De ese modo, los escogidos no serán engañados, porque a nosotros se nos ha hablado de antemano. Aquí tengo 13 razones principales por las que Dios castigará a los pastores que exigen diezmos. Vamos a hablar de esto porque es muy importante. Favor de estudiar Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 3 y el capítulo 5. Yo tengo 3 versículos principales que es sumamente importante verlos. El primer versículo que tengo para hablar con base a lo que yo voy a decir ahorita es Gálatas 3:10, que dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El segundo versículo que tengo en base a lo que voy a decir es Gálatas 5:4, que dice: de Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Por favor, no se les olvide. Ese es Gálatas 5:4. Y también tengo Gálatas 2:21, que yo califico que es el más importante de todos para hablar en cuanto al diezmo. Y hablar de cómo los pastores van a ser castigados por exigir los diezmos en el día de hoy. ¿Ok? El otro versículo es Gálatas 2:21, que está buenísimo. Dice: no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Oiga, qué interesante lo que está diciendo ahí Gálatas. Los Gálatas tenían muchos problemas porque ellos son un pueblo que cayeron en fascinación con doctrinas que han alejado al pueblo de Dios de la gracia, ¿verdad? Del regalo que es la gracia. Aquí están las 13 razones principales por las cuales los pastores van a ser juzgados. Aquí les va. Número 1. Ustedes incitan al pueblo de Dios a apartarse de la gracia de Dios. ¿Cómo? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 4. Ahí lo dice. Ustedes hacen al pueblo pactar. Ustedes hacen al pueblo, engañan al pueblo y los logran apartar de la gracia de Dios al imponerles la ley. La ley, ok, vamos a hablar de esto porque la ley no se puede... Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, pero no deberíamos en este momento estar viviendo bajo el régimen de la ley, porque Cristo en la cruz pagó todo, ¿ok? El segundo punto: ustedes pastores distraen al pueblo de Dios en cuanto al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, la obra redentora de la cruz. Ustedes, por medio de esta enseñanza que fortalece la doctrina de la prosperidad, por medio de los diezmos, están haciendo que el pueblo se distraiga y no se enfoque en ver la manera que el Señor Jesucristo se sacrificó por nosotros. Jesucristo dio su vida en la cruz, fue pateado, fue arrastrado, le sacaron sangre. ¿Qué no le hicieron? Le quebrantaron los huesos. Acuérdense ustedes la manera tan horrible que nuestro Señor Jesucristo lo mataron. Fue crucificado, no cualquier muerte, muerte de cruz. Y por medio de esto que ustedes, pastores, están enseñando al pueblo, están desenfocando al pueblo de Dios a ver la verdad. Jesucristo es el tema principal, no el diezmo. No podemos seguir distrayendo al pueblo, no se puede seguir distrayendo al pueblo. Pastores, ustedes están haciendo que el pueblo se distraiga del enfoque que es Jesucristo y su sacrificio redentor. Entonces hay que acordarse muy bien del sacrificio de Jesucristo, la muerte en la cruz. Todo eso está pasando porque se están concentrando en su propia agenda solamente porque se basan en las ganancias de los diezmos. Ahora, la fe del pueblo de Dios no está en la cruz hoy en día.
La fe del pueblo, y no es culpa del pueblo. No es culpa del pueblo, es culpa de ustedes, pastores mentirosos, que predican la doctrina de la prosperidad y del diezmo para lucrar. Entonces sabremos las cosas. Ahora la fe del pueblo de Dios no está en la cruz, ni en la obra redentora de Jesucristo, sino en el intercambio del dinero por medio de pactos. Malaquías capítulo 3. Ahora Malaquías, ya sabemos que Malaquías capítulo 3 no tiene nada que ver con nosotros porque ese es de otro pacto. Está escrito para la nación de Israel. Está escrito y dirigido para levitas y sacerdotes en aquel tiempo cuando había templo. Hoy ni siquiera templo hay. Por eso los israelitas ni siquiera cumplen con Malaquías 3. Entonces hablemos las cosas tal y como son. Así que dejen de engañarnos. Se les ha enseñado equivocadamente al pueblo de Dios a depender de ese intercambio. Así como el bandido de Jacob, que su significado en nombre es el que suplanta. El bandido. Él fue el que instauró el diezmo del intercambio. Si tú haces esto, Dios, yo hago esto. Si tú me bendices, yo hago esto. Y así no se trata con Dios. Esto no es negocio. ¿Ok? A Dios se va con amor. ¿Ok? Jesús nos dice en Mateo 6:19. No os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. ¿Qué ladrones estará hablando Jesús? ¿De qué ladrones estará hablando Jesús? Pues nuestra herencia no es corruptible. Entonces, ¿qué nos están diciendo los pastores de hoy en día? Que tenemos que colectar dinero, que tenemos que acumular ganancias, que tenemos que acumular riquezas. ¿No ve que si no lo hacemos, de qué van a vivir ellos? ¿De dónde va a salir el 10%? Por eso es sumamente importante para ellos que tú lucres, porque si tú lucras, ellos viven de ti, ¿ok? En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? El diablo ha utilizado a Jezabel, el espíritu jezabélico, que ha engañado y seducido a muchos siervos. Ahí están babeando, alucinando, soñando cosas que no tienen nada que ver con el reino de los cielos, influenciados por espíritu jezabélico y la doctrina de la prosperidad, y muchos están fascinados. En Gálatas capítulo 3 versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Oiga la pregunta, y vea lo que dice Pablo. Dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oigan qué tremendo. Los Gálatas cayeron en ese error. Por eso yo me asusto cuando lean Apocalipsis, que habla de la gente que quiere judaizarnos. A esto es que se refiere, que nos quieren judaizar. Nos quieren hacer practicar la ley. Ahora está interesante, porque el que practica la ley está bajo maldición. Por eso el que practica el diezmo está bajo maldición y no lo saben. Por eso tanto pueblo no se puede levantar. Por eso tanto pueblo no se puede despertar. Porque estos bandidos pastores que predican y exigen el diezmo han puesto al pueblo bajo la maldición de la ley. Eso está interesante. Punto número 3. Ustedes ponen al pueblo de Dios bajo la maldición de la ley al forzarnos a cumplir con la ley del diezmo, ignorando 612 mandamientos más. O sea, solo cumplen el diezmo, pero no cumplen los otros 612. Imagínense ustedes lo que es que Jesucristo va a la cruz, cumple con la ley, paga con su sangre, con el sacrificio redentor, todos los pecados, y cumple con toda la ley para que tú y yo no tenemos que estar matando bueyes otra vez, ni cumpliendo con 612 mandamientos más. Entonces, ¿por qué volver? ¿Por qué hacer que el pueblo vuelva al judaísmo? ¿Por qué hacer que el pueblo vuelva a la ley? Si la ley probó ser insuficiente, ¿no dice ahí Hebreos que la ley prueba ser insuficiente? Ahora, en Gálatas 3:13 dice, esas leyes sin Cristo, ¿ok?, son prácticamente imposibles de cumplir. Lean Gálatas 3:13. Es sumamente importante que estudiemos Gálatas, porque ellos fueron los que cayeron en ese error. Y eso quedó ahí como memorial para que nosotros nos presentemos ahora aprobados delante de Dios estudiando la palabra. Estudien, no nada más lean.
Estudien la palabra. Dice, estos pastores tuercen la mentalidad del pueblo y lo encadenan porque lo hacen caer bajo la maldición de la ley, ignorando y rechazando lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Número 4. Cuando ustedes le dicen a la gente que Dios los va a enriquecer o remunerar monetariamente por dar el diezmo, que Dios va a abrir las puertas de los cielos, eso es utilizar un versículo de la Biblia fuera de contexto y torciéndola totalmente a su beneficio. La Biblia no es para interpretación personal, ¿ok? Nosotros no simplemente vamos a agarrar la Biblia y hacerla como se nos pega la gana. Ahí está y tenemos que comprenderla, estudiarla y aceptarla. Si eres de Cristo, tú no te lo opones. Ahora, eso está tremendo. Eso es utilizar un versículo de la Biblia incorrectamente. Ahora, hablemos la verdad. Cristo es nuestra bendición. Él es la puerta del cielo. Él es el propiciatorio. ¿Por qué ustedes engañan a la gente diciéndole que si dan dinero, las puertas del cielo se van a abrir? Cristo es la puerta, Él es el propiciatorio. Segundo, Jacob enseñó al intercambio. Y eso no es correcto. Están enseñando al pueblo al intercambio. Con Dios no se trata así. Dios nos ha enseñado por medio de Jesucristo el verdadero amor. El verdadero amor y el cumplimiento de la ley. Ahora, en 1 Timoteo 6, del 8 al 10, Pablo le dice que de tales hombres tenemos que alejarnos. Eso le dice a Timoteo, aléjate de esos hombres que quieren lucrar. Léalo, 1 Timoteo 6, del 8 al 10. Hay de aquellos que lucran del evangelio. Ahora ellos te van a decir, no te dejes de congregar. Otro versículo que tuercen. No os dejéis de congregar como a tales acostumbran. Claro que no quieren que tú no te dejes de congregar. Pero Mateo capítulo 4 dicen, ahí te van a decir que Cristo está en tal lado. Y Cristo va a estar en tal lado. Y no va a estar ahí. No va a estar ahí. Y Jesucristo nos dijo de antemano, yo les he dicho todas estas cosas. Así que no nos dejemos engañar. No estamos en el tiempo en el cual la iglesia primitiva apenas nacía, sino que estamos en Mateo 24, que son los últimos tiempos, donde se habla en 2 de Timoteo capítulo 3 de qué tipo de hombres son los que van a ser las cabezas de nuestros ministerios, supuestamente hablando. Y son estos mentirosos los que están exigiendo, haciéndonos nosotros volver hacia lo que es el judaísmo. Ahí habla Apocalipsis, hay de aquellos que se creen judíos y no lo son. Pues son estos que nos están tratando de imponer la ley y maldecirnos al practicar la ley. Eso es lo que están haciendo. Ahora, ellos te van a decir, no te dejes de congregar. Yo te digo, abre tus ojos. Yo no estoy diciendo que no apoyemos los ministerios que están ayudando a la viuda, al pobre, al anciano, al huérfano. Apoya, si tú ves un buen fruto y tú estás viendo que tu pastor está haciendo un buen trabajo, de eso no estamos hablando, no nos confundamos. Porque ahí salen diciendo, no, pues que mi pastor es bueno, si tu pastor es bueno, qué bueno por ti, pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de esos que están en la radio pidiendo 480, 90 dólares por cabeza para hacer plata y dicen que es en el nombre del evangelio. Ahora, el número 5, ustedes han causado un daño irreparable psicológico basando al pueblo en temores, miedos y por ser rechazados por Dios si no dan dinero. Ustedes han hecho un daño irreparable al cuerpo de Cristo en el aspecto de que mucha gente se siente que no son aceptados por Dios si no dan plata. Más el pobre que no puede dar el diezmo. En lugar de dar el diezmo al pobre, hay que sostener al pobre y levantarlo, no sacarle la leche, no sacarle el dinero. Vean la verdad. Ahora, eso es una mala representación de Dios. Eso lo que logra es que la gente le tenga resentimiento a Dios y miedo a Dios. Y ese no es nuestro Dios. Dios no es un Dios que te va a tirar un trueno del cielo porque no das un dime, porque no das el diezmo. Hermanos, abran los ojos, miren lo que estos pastores le están haciendo al cuerpo de Cristo. Son mutiladores. Así que esos pastores son semejantes a Moisés, que golpean la roca. Claro, a Moisés nadie lo mandó a golpear la roca, sin embargo golpeó la roca. Es como esta gente, nadie los ha mandado a ninguno de ellos a poner al pueblo de Dios bajo el dominio o el yugo de la ley.
Así que abran sus ojos. Todos aquellos que exigen dinero, que exigen diezmo, que gritan y patean y nos llaman ladrones por no dar el diezmo, todos esos nos están imponiendo a maldición, nos están poniendo en peligro por sus propios vientres, porque se sostienen ellos y no sostienen al pobre, al débil, ni a la congregación, ni al pueblo de Dios. Eso está tremendo. Nadie los mandó a hacer eso. Ellos en el nombre de Dios están haciendo cosas que nadie los mandó a hacer. Ahora, Dios no ha mandado a nadie poner a nadie bajo el yugo de la ley. Cristo fue enviado a cumplirla y a salvarnos. ¿Por qué volver atrás? Yo les hago una pregunta. Si ya Jesucristo hizo el sacrificio, ¿por qué volver al pueblo de Dios atrás? ¿Por qué? Dice Malaquías 3, este famoso versículo, Malaquías 3, va a testificar contra cada uno de esos pastores que ha mentido en cuanto a los diezmos, en cuanto a las ofrendas. Ofrenda de amor, una ofrendita de amor. Hay que acabar. Vamos a hablar la verdad. Vamos a hablar. Si les caigo gordo, ahora que les caigo gordo por buena razón. Y hay Biblia para hablar. ¿Ok? No me saquen trapos, mentiras y tonterías que no tienen nada que ver con la estafa que sus pastores están llevando a cabo contra el mismo pueblo de Dios. ¿Ok? Porque nada tiene que ver. Olmos con pera. Nada que ver. ¿Ok? Número 6. Serán juzgados por la mala inversión de ingresos que han requerido del pueblo de Dios para darse una vida de lujos. Es como estos en Radio Sion, que creen que somos tontos y no nos damos cuenta que esto parece subasta. No les da vergüenza, no. No les da vergüenza, no se les cae de la cara, porque ellos no son de Dios, no son enviados de Dios. ¿Cuál es la obra que quieren hacer allá en Cuba? Van a ir a hacer, ¿por qué no van a hacer la obra allá en Irán o en Irak, donde cortan cabezas? Si de verdad es que son siervos de Dios. ¿Ok? Pagan colegiatura cara de los hijos, viajes por el mundo, carros del año, negocios que no tienen nada que ver con la iglesia en sus países de origen, por medio de la televisión, la radio, pagan televisión, radio, media, web y todo simplemente por la fama, no por en realidad hablar la verdad de Cristo como lo estoy haciendo yo ahorita, que no estoy cobrando por hacerlo, pero sí estoy desvelando, sí estoy desenmascarando a estos sinvergüenzas. Esta gente sostienen a sus amantes y a sus mujeres. Claro, por debajo de la mesa. Claro que ellos no van a admitir que hicieron nada malo porque pierden el ingreso. Pero hasta las mujeres y sus casas, sus mortgages, las pagan con el dinero que el pueblo les ha dado. Hasta ellos mismos tienen abogados para mandarlo a uno a la corte. Díganme, ¿para eso son el diezmo? ¿Para eso son las ofrendas? ¿Para llevar a la gente a la corte? Ay, qué mal les voy a caer rajatablas y les voy a seguir hablando en su cara. Les voy a seguir diciendo raza de víboras a todos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes han permitido que esto haya llegado a este nivel. Se les va a demandar a todos ustedes, pastores sinvergüenzas que exigen el diezmo. ¿Cómo es posible que tienen casas de más de 10 recámaras, propiedades bajo el 501C3? ¿Ah? ¿Ustedes creen que Dios no los ve? Punto número 7. Van a ser juzgados porque han mentido en el nombre de Dios. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. Punto número 8. Les va a caer bien feo. Han robado en su nombre. Han robado en el nombre de Dios. Mire, hermanos, hace poco me llamaron. Un hermano comenzó un pastor, no es mi hermano, ese es hermano de Drácula. Comenzó a decirle a los hermanos que dieran el título de sus casas en Acapulco, que dieran el título de sus casas en Bajo California. Y de repente que todos los hermanos, por amor de Cristo y por la emoción, por eso hermanos, el verdadero amor no son emociones. No se deje ir por las emociones. Este sinvergüenza se desapareció con los títulos de la casa y le robó las casas a toda esa gente. ¡Qué tristeza! Y es un pastor que estaba aquí en el sur de California. Eso se llama robar en el nombre de Dios. Es lo que hace Radio Sion. Radio Sion lo que hace, y todas las radios que están en teletónicas y maratónicas, lo que hacen es robar en el nombre de Dios. Y por eso ustedes, si no se arrepienten, van a ser juzgados severamente. Van a ser cortados, van a ser vomitados. Esa es la verdad. 9. Lucen sus riquezas ante los demás y los pobres. Olvidaron al pobre, a la viuda, al necesitado, al huérfano, al anciano. Eso es lo que han hecho.
Han aparentado de modo que el pueblo de Dios piense que ser rico es tener a Dios y su presencia. Ahí andan muchos como Maldonado diciendo que Dios aborrece a los pobres. Oigan, qué doctrina, por favor, hermanos. Por eso les caigo mal y salen con sus trapos y invenciones raras. Pero hablemos la verdad. Esto está pasando hoy. No podemos negar que estamos en los últimos tiempos y es que estos sinvergüenzas son unos mercaderes. En primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? También les recomiendo que lean primera de Juan 2:16. Es muy importante. Esta es una terrible y mala actitud que no debe de existir en el discípulo y en el que sigue a Cristo. Y mucho menos se escuche de tal actitud de un obispo o de un líder que dice y profesa ser siervo de Dios genuino. Hay mucho que hablar y se tienen que arrepentir primero los líderes. Por eso Malaquías capítulo 4 dice que el corazón de los padres se han volteado contra los hijos. ¿Por qué no decimos el corazón de los pastores se han volteado contra la congregación? Comencemos por ahí. No sean hipócritas con sus retiros de mujeres y de hombres y de padres y de jóvenes. Es para lucrar, sinvergüenzas, sinvergüenzas. Les debería dar pena, arrepiéntanse. Y ahí dice, seguimos ahí. Un punto muy importante. Por algo Jesucristo dice que es más fácil que un camello cruce el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque es necesario humillarse y despojarse y dejar el camello y todas nuestras riquezas y nuestros pensamientos humanos a un lado para poder entrar al reino de los cielos. Y yo creo que es muy difícil que ese atajo de pastores ingreídos, altaneros, vayan a humillarse delante del Señor. Porque muchos de ellos, aunque les pega cáncer, como allá en Ebenezer, siguen colectando y siguen exigiendo el diezmo y siguen hostigando al pueblo de Dios. Todo esto es por beneficio de los diezmos y las ofrendas. Número 10. Han engañado al pueblo de Dios en pensar de que merecen y deben de tener posesiones e ignorar al pobre. Esta gente ha enseñado de que nosotros tenemos que ser ricos, que debemos de ser ricos, que si no somos ricos no vamos a heredar el reino de los cielos. Escuchen la torcedura que está ahí. No les gusta lo que les voy a decir. A mí no me importa. Alguien tiene que decírselo en la cara a ustedes. Yo no les tengo miedo. Porque no soy yo que estoy hablando. No soy yo que estoy hablando. No es Hania Gastelum que está hablando. Ustedes saben muy bien quién está hablando. Y no es un espíritu jezabélico. Esto es una injusticia. Es una indignación lo que están haciendo con el pueblo de Dios. Ahora, tuercen la definición del éxito y lo corrompen para beneficiarse de la gente con los diezmos solo por lucro. Van y le dicen a la gente, a la congregación, que es necesario tener éxito. ¿Éxito? ¿Ok? Porque en el mundo, porque si no, ¿cómo van a tener buen testimonio delante del mundo entero en cuanto a Dios y a Cristo? ¿Por qué? Porque ellos tienen que colectar su diezmo y sus ofrendas de amor. Por eso ellos dicen que para ti, para que tengas éxito, es que tienes que tener plata. Y si no tienes plata es porque Dios no está contigo, no tienes la presencia de Dios. El Señor reprenda al diablo. ¿Ok? Ahora, número 11. Muchos no conocen a Dios y es por negocio. Y esa es la verdad. Hay un gran índice de pastores que hoy son pastores y tienen iglesias y nunca conocieron a Dios. No han conocido a Cristo. Ellos están ahí porque vieron el negociazo. Es más, van a universidades, van a sitios y seminarios a entrenarse a ver cómo pegan el mordiscote. Cómo muerden a los demás. Eso es lo que se están educando. Van a la universidad y agarran un título en ciencias económicas para ver cómo van a lograr que toda su familia sea una dinastía. De por sí, si algo malo pasa, vendemos el edificio por unos 40 millones. ¿Y quién pierde? Díganme ustedes quién pierde. Económicamente, venden el edificio, se van para su país natal, se compran un rancho y se compran una cadena de mercados. Le ponen un nombre ahí. Un negocio, o sea, negocio tras negocio. Esto es de lucro para muchos de ellos. Y esa gente no conocen al Señor. Por eso cuando vengan, y en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor. Yo no los conocí. Salgan de mi presencia, no los quiero ver. No sé quiénes son.
Yo no los mandé a hacer lo que hicieron. Vea cómo Jesucristo nos ha hablado, cómo Dios nos ha hablado de antemano en cuanto a esto. No caigamos víctimas de ese engaño, por favor. Abramos los ojos. Número 12. ¿Cuánto ogro espiritual o pastor ogro no hay allá afuera gritándole a la congregación: rateros, hijos del diablo? Por Malaquías 3. Maltratando emocionalmente, maltratando a la congregación. Miren, es tan horrible lo que está pasando en cuanto al diezmo, que lo que pasa es que se hacen rangos en la iglesia. Depende todo cuánto tú des. Si das más, tienes más posibilidades de movilizarte en el ministerio que el pobre. El pobre que se vaya a lavar toilets, que se vaya a limpiar pampers de niño. Pero solamente los que diezman fuertemente, esos que venden casas, esos que venden carros, los que tienen buena entrada, que diezman fuertemente, son los que pueden ir a ser misioneros, son los que pueden ir a ser predicadores, pues son los jefes de los demás en el ministerio, porque están comprando su silla. ¿Ustedes creen, hermanos, que eso es justo? Por favor, hermanos, ¿ustedes creen que es justo que compremos una silla? ¿No hacían eso los fariseos? Estamos hablando de los fariseos modernos, señoras y señores. Ahí andan, comprando su posición, y que le respeten los demás, porque si no hacen lo que ellos dicen, te sientan y te castigan. ¿Cuántos de ustedes no han pasado por ahí? ¿Cuántos de ustedes no han pasado por ahí? Ahora, punto número 13, muy importante, y el último. Han pisoteado el sacrificio redentor por el diezmo, por lucrar. Han hecho del corazón del pueblo cueva de ladrones. Porque el problema no es tanto ahorita, si es horrible decir, ellos se refieren a la iglesia y creen que son 4 paredes. Sáquense de la cabeza, del tape, del cassette de la cabeza, que la iglesia son 4 paredes. Pero hay algo peor que las 4 paredes siendo la iglesia. Estos pastores van a ser juzgados, van a ser castigados, y eso estoy completamente segura, porque han hecho del corazón del pueblo de Dios una cueva de ladrones. Por eso, hermanos, hermanas, no me preocupa las represalias ni las amenazas de esas víboras, sepulcros blanqueados, porque yo sé quién soy yo. No soy perfecta. En la vida uno nace y uno no nace sabiendo amar. Uno crece y pasa sus etapas, y he cometido errores y he sabido pedir perdón por ellos también. Cada quien tiene que dar cuentas por su propia vida, pero no confundamos las cosas, hermanos. Mi vida con mis hijos, con mi papá, con mi mamá y con mi hermano está muy aparte. Es un tema totalmente distinto a hablar de estas cosas precisamente como ahorita lo estoy haciendo, con ojo clínico. Les animo, hermanos, que apoyen al pobre, que levanten a la viuda, a la mujer sola, criando hijos. Les animo, hermanos, a utilizar su corazón para amar a los demás, para tener compasión. Esas personas que se animan a levantarme falsos, que no los conozco, ¿verdad? Que dicen tantas cosas de mí, sigan. Un día de estos les va a aparecer un papelito en el correo. Va a suceder algo. No le estoy tirando amenazas a nadie, pero es lo justo. Especialmente cuando le ponen a uno difamaciones. Hablan de cosas que no saben. ¿Por qué? Porque están defendiendo. Hay un morbo atrás de estas personas que están defendiendo algo que es indefendible. ¿Cómo vamos a seguir defendiendo esta estafa del diezmo? ¿Cómo vamos a seguir defendiendo a estos pastores sinvergüenzas? Y por favor, dejen de desviar el tema principal. Si tu pastor es un buen pastor, apóyalo, ayúdalo. Sigue adelante, porque lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es bendición, es la sal de la tierra. Tenemos que ser la luz del mundo, pero no es hablando bla 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 en televisión y como ellos lo hacen, porque ellos son los fariseos modernos, sino como Jesucristo nos mostró con su vida, teniendo compasión, sosteniendo a los demás, dándole de comer a los demás. Miren, esta gente que está hablando mal de mí, ¿por qué no oran por mí? ¿Por qué no me han llamado? ¿Por qué no me han buscado? ¿Por qué me critican públicamente? ¿Por qué no me han preguntado vía Messenger qué fue lo que pasó? Evidencias he puesto. He hablado con papeles y con fotografías. Ellos digan lo que quieran, no importa, no tiene nada que ver con la estafa del diezmo. Hermanos,
Pongan ojo, pongan ojo. Porque mire lo que está saliendo en las radios cristianas, en la televisión cristiana. Vea lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que hacen los campistas o lo que hace Jesucristo? Les hablé con Biblia, les hablé con versículos de la Biblia y con principios en los cuales Jesucristo nos ha enseñado desde hace mucho tiempo. ¿Ok? Así que no hay excusa de que digan, es que yo no supe. O es que yo lo sabía, pero tuve miedo. Nada de eso. La palabra de Dios es clara. Jesucristo no vino a exigir diezmos. Y si nosotros estamos forzando al pueblo a creer o movilizarse bajo la ley, estamos maldiciendo al pueblo. Estamos actuando como un pueblo maldito, rechazando el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que si usted diezma, piénselo 2 veces porque usted está practicando la ley. Y si a usted le va mal en la vida, no es porque Dios lo maldijo. Es porque usted está escogiendo muy mal. Dios les bendiga. Cuídense y disculpen, pero hay que hablarlo sin pelos en la lengua. Nos vemos.